Sebastián Arrechedera. ¿Cómo Qué estás, Mario, placer. querido? Bien, ¿y tú, weón? Qué placer Igualmente, tenerte, igualmente. compañero chileno, venezolano, mexicano y Sí, ahora pues, medio gringo. ya uno no sabe ni de dónde es. ¿Cuándo te fuiste de Venezuela, weón? Mira, yo me fui en el 2000, Wow. imagínate. O sea, hace ya 25 años que estoy fuera del país que me vio nacer. Bueno, en el webinar vamos a hablar del podcast. Sin duda, felicitarte a nombre de GoDemos por el bonito logro de los niños del narco. Y mi pregunta es, bueno, ¿cómo llega Sebastián Arrechedera al podcast? Un poquito antes de la pandemia, resulta que un amigo mío, Enrique Aular, que es un tipo que siempre está como muy adelantado, me dice, la verdad es que donde está ahorita la innovación es en los podcasts. Entonces ahí, en ese momento dije, bueno, voy a hacer un podcast de algo que yo sepa de lo que pueda hablar, ¿no? Y así nació el Martínez. Y que después, durante 4 años y más de 150 episodios, se Wow. convirtió en un podcast como bastante referencia a la industria. Y ahí como que me enamoré mucho del concepto Del formato. del audio. Sí, porque el audio, Mario, tú lo sabes muy bien, vives de eso, tiene una capacidad de envolvernos, de conectarnos con quien nos habla y quien nos narra, que es bien difícil encontrar en otros medios, ¿no? Entonces, un poco así arrancó todo. Oye, y el Martínez, cuéntanos, ¿de qué se trataba? Hay un bar, bueno, hay un hotel, de hecho, en Cannes, donde todo el que va al festival de cine o al festival de publicidad Claro. termina en este hotel, en este bar. Es un bar que yo fui a Cannes por primera vez cuando tenía 22 en el 99, ¿no? Y Uh, me parecía increíble las pláticas, las charlas que se daban en ese lugar, porque claro, terminabas analizando todo lo que pasaba. Yo decía, wow, ¿cómo no tuviera un micrófono acá para dejar grabado? Y entonces hicimos este podcast bar, que así lo llamé, Me que es la encanta. posibilidad de transportarte con el audio a un bar imaginario en la Costa Azul en eterno verano para platicar con amigas y amigos de la industria y de las industrias creativas en general. Me costó darme cuenta de que no estaba en el bar. Pero es que además, fíjate, Mario, que eso que es interesante lo que dices, porque yo me acuerdo cuando hicimos claro, esto lo hacíamos con un audio perfecto, ¿no? Entonces Sí. yo le pedí al ingeniero de audio que me tenía que encontrar sonidos de bar, que atrás se oyera un punchis punchi, gente hablando. Entonces la gente me decía, o es que a veces está un poco sucio. Bueno, es que es así, estamos en el bar, ¿no? ¿Cómo pasamos de eso a centrarnos en esta historia, que es mucho más cruda, que obviamente toca otras fibras de tacita? Hay un viaje también personal, Mario, ¿no? Ah, Yo, digamos que la industria publicitaria es la industria en la que yo crecí y he crecido y de la cual sigo siendo parte porque sigo haciendo campañas y construyendo marcas. Pero después que yo vendo mi agencia de publicidad, venía mi nueva etapa profesional y yo no sabía muy bien yo sabía muy bien que no quería hacer una agencia de publicidad. Y decidí hacer un formato diferente donde el story making o las ya. narrativas fueran como el centro, pero mucho más transmedia, ¿no? Entonces empezar, porque nosotros teníamos mucho tiempo, Mario, haciendo desde el 2010 historias largas que es de branded content, para poder entonces llevar el mensaje a través del entretenimiento. Y entonces, a raíz de eso, como que cuando encontré en el podcast un lugar donde se podía contar historias de una manera Mm, bastante más accesible que tener una claro. cámara filmando todo el tiempo, es cuando decido, bueno, me gustaría hacer un podcast de edición limitada, pero en ese momento estaba yo como que dándole vueltas a esa posibilidad y quien es mi socio ahorita, Saskia Niño de Rivera, con quien producimos un podcast que se llama Penitencia y llevamos micrófonos a las cárceles de México, Claro. me acerca a su ONG para que las ayude con un proceso de dar a conocer un estudio que había hecho la fundación sobre niñas y niños que habían sido reclutados por el crimen organizado en México. Si me dejan escuchar las más de 60 historias completas, yo creo que deberíamos hacer un podcast sobre historias de niños que han sido reclutados. Creo que esa es una muy buena manera de sensibilizar a la gente, ¿no? Y de darle visibilidad a este problema. Y ahí Mm. arrancó un viaje que a mí se convirtió en precisamente, como tú dices, con Tacita de niño o Miranda de adulto. Y luego, durante un año, fue un proceso bien transformador, yo creo que para ambos, ¿no? Y terminaron siendo 17 episodios que narraron la vida de un niño que es de fierro, ¿no? Y que frente a todas las adversidades logra de alguna manera sobrevivir, pero que luego se enfrenta a un gran desafío que es cómo reinsertarse en una sociedad que lo mantiene siempre al margen, ¿no? Todos los premios que se han ganado, obviamente, sin duda ustedes no buscan los premios, no es el punto de vista, sino que es el impacto social
Pero fíjate Ah, que eso que tú dices el premio, sabes que para mí fue muy, muy importante para el protagonista, ¿no? Para Miranda, que después de haber vivido toda su vida un montón de cosas, el día que le dije que habíamos ganado por primera vez, el primer premio que se ganó, porque luego se ganó muchos más, pero el primero que fue el de Spotify Awards, mejor podcast documental del año, cuando le di esa noticia, no sabes el nivel de felicidad que tenía él por haber logrado que con su voz se le diera visibilidad a este problema, pero además haberse ganado un premio, porque realmente ese premio es de claro, él, ¿no? Entonces, claro, claro, eso es sí. lo lindo, yo te diría, porque para mí yo lo llamo true crime con causa, ¿no? No, lo encuentro maravilloso, te felicito amigo y bueno, sin duda vamos a hablar de esto un poco más y vamos a darle un poco de feedback también a nuestros usuarios de GoDemos, que tengan alguna idea y que de pronto la puedan compartir contigo en esta tarde, en esa noche de Claro. webinar y que tengan algún feedback tuyo. Eso, ese va a ser como el tipo taller que vamos a tener esa noche que obviamente están todos invitados. Un estudio sobre el tema presentado hoy, la asociación estimó que hay más de 20.000 casos de homicidio doloso y 7.000 desapariciones de menores de edad. En 2019, la ONG Reinserta entrevistó a más de 60 niños en cárceles de menores que habían sido reclutados por el crimen organizado. Desde los 3 años me dediqué a robar. Yo tuve acceso a esas historias y hubo una en particular que me impactó, no por lo cruda que era, sino porque da un espacio a la esperanza. La historia de Tacita. Ya probé la vida mala, ahora me toca probar la vida buena. Un chico que sobrevivió torturas en un orfanato clandestino y aprendió a crecer en la calle. Ya fui creciendo y pues me fui amaleando más. Mentira porque no la piensa. Alguien que presenció el asesinato de su hermano menor a manos del narco. Y se me empezó a venir todo el recuerdo de mi carnal, más impactante. Y se convirtió en sicario a los 12 años para vengarse de cada uno de los asesinos. Y ahí es donde yo empiezo a talonearlos, a buscarlos y a cazarlos uno por uno. Pero, al mismo tiempo, alguien con sensibilidad social. Ahorita quiero volver a ver si hay la manera, pues, de poner un centro comunitario, aunque sea chiquito. Rainbow Lobster y Sonoro presentan Los Niños del Narco. Esta rola va pa' quien se ha querido superar los tropiezos de la vida, fui aprendiendo a esquivar. Yo soy el Pana Rechedera, soy productor del podcast Penitencia y llevo 2 años documentando la vida de Tacita desde que salió de la cárcel para entender cómo se salva a alguien con un pasado de violencia. Escucha Los Niños del Narco en Spotify. ¡Wow! ¡Qué tremendo inicio! Buenas noches, Latinoamérica. Con ustedes, el Pana Arrechedera. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Muchas gracias a ti, Seba, querido, desde Los Ángeles, California, acá para toda Latinoamérica, escuchándote muy atentos. Y bueno, no puedo llenarme de emoción después de escuchar este tráiler. Qué fuerte, es terrible porque voy a decir qué bonito trabajo, porque sí, es un muy bonito trabajo, pero el dolor, la historia, esta narrativa incómoda, impactante, wow, tiene muchos grises que son muy humanos finalmente. Así que bueno, sin duda vamos a hablar de los niños del narco y comenzar este webinar para hablar de podcast, de creatividad, de lo importante que es narrar estas historias o incluso las que tienen que ver con tu propia marca y cómo darles ese sentido humano y característico. Así que bienvenido al webinar de esta noche de Go Demos. Gracias, Mario, querido. Bueno, estamos aquí con Walter Castillo desde los controles, Vivi leyendo los chats, Dani Baeza por ahí también como directora de piso. Y por supuesto yo tengo mi agenda acá, mi cuaderno mágico, donde voy a ir anotando todas las cosas que salgan de este webinar para compartirlas con ustedes, porque esto es una clase también. Así que, Sebas, bienvenido. Aquí está todo el público escuchándote. Y voy a partir por lo siguiente, porque ya que comenzamos con los niños del narco, que apareció este tremendo tráiler que sin duda va a levantar muchas dudas, Vivi, ahí en el chat, para poder ir compartiéndola. Ayer tuve la oportunidad de estar en los premios CREA acá en Chile, donde estaban reunidos muchos creativos, agencias de publicidad,
Y obviamente el tema, sin duda, fue qué hacer con la IA, ¿no? ¿Cómo está la IA aquí presente? ¿Cuánto la ocupamos? Etcétera. Y me llamó mucho la atención que de parte de las agencias, la reflexión es, hoy más que nunca debemos ser muy humanos, lo más humanos posible, porque es algo que no podemos perder. Y creo que con esta historia de los niños del narco, o sea, ¿qué más humano que plantear este tremendo podcast y desafío? Así que, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo llegaste a aquello? 2 años. ¿Iba a ser un documental siempre? ¿Iba a ser otra cosa? Cuéntanos un poco del proceso de los niños del narco, querido Sebas. Sí, 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 claro, Mario. Bueno, primero, de nuevo, gracias a ti, a todo el equipo y a todos por venir, darse un ratito para escucharnos. Em, Pues sí, Mario, a ver, ¿cómo parte esto? Parte de justamente de lo que dices de la humanidad, ¿no? O sea, creo que nosotros como comunicadores que hacemos marcas, que construimos historias, eh, tenemos una gran oportunidad con lo que hacemos, ¿no? Y es poder luego narrar historias o contar algo que de repente cambie la vida de alguien, ¿no? Y Mm, creo que a eso respondía un poco este desafío. Yo siempre he creído, digamos, yo partí mi carrera publicitaria llevando marcas Volkswagen durante 20 años en México, lanzamos AXA al mercado, y luego, o sea, grandes marcas, pero siempre he creído que está bueno con el poder de conexión que tenemos con la gente, poder dejar un poco más que solamente vender pañales, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue como nació Los Niños del Narco, pudiendo darle a Reinserta, que es esta ONG mexicana increíble que fundó Saskia Niño de Rivera y Mercedes Castañeda, darle la oportunidad de que el estudio que habían hecho no se quedara en la gaveta de un diputado, sino que tomara las calles, y así fue al tener más de 4 millones de downloads en nuestro podcast, ¿no? wow, hermano, felicitaciones. Muchas Bueno, Los gracias. Niños del Narco tuvo la premiación de los Spotify Awards como mejor podcast documental, creo que es la categoría, ¿no? Nada, Así es. tremendo. Es de verdad para nosotros es un honor tenerte acá con nosotros y poder compartirlo con toda la comunidad de Gaudemos y que en esta oportunidad decidimos también abrirlo para otras personas en el marco del CIBEC, porque obviamente Sebas, como buen amigo, Ujú. visionario, va a estar en Chile, po, porque Sebas también tiene algo de chileno y eso es muy, muy bonito, así que feliz, felicidad me No, no, da. no, 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 no solo tengo algo de chileno, tengo un pasaporte chileno, que Exacto, eso es. Así que mi bueno, mamá era chilena, así que muy feliz de estar por allá en Cibex, Santiago. eso es, Es un país hermano. que quiero mucho. Muchas, muchas gracias. Para nosotros es un honor y me llena de felicidad poder traerte de vuelta una vez más a este chilito lindo y querido. Totalmente. Oye, Seba, yo creo que dice algo muy, muy particular. Sin duda, vamos a ir como hablando de los niños del narco, que es como el podcast como que está en este momento dando mucho de qué hablar. Yo creo que es muy interesante lo que ocurre en torno a él. Sin duda va a ser algo que está marcando un antes y un después respecto a los podcasts, que hay de todo, ¿cierto? De ficción, en fin, y este género documental me parece muy interesante. Pero ya en mi libro acá de apuntes, yo ya noté que dejar un poco más que vender pañales y me llama la atención y un poco llevándolo a los locutores comerciales que están viendo este webinar y también a creativos o emprendedores. ¿Cómo lograr esa mezcla entre que hay que vender, por una parte, pero también qué interesante no solo dar ofertas ni vender como en un supermercado, sino que darle carne y vida y humanidad a ello? ¿Cuántas veces te tocó estar en esa disyuntiva un poco con las marcas que lo que quieren es vender y tú ofrecerles una narrativa mucho más potente? Claro. A ver, fíjate que ha ocurrido, Mario, en los últimos años en nuestra industria, en la industria de las comunicaciones, una, un acercamiento cada vez más fuerte a marcas queriendo hacer una diferencia con su comunicación, ¿no? Y mucha gente habla de el famosísimo walk the talk, ¿no? O realmente poner manos a la obra y no solamente salir a decir como marca algo que te haga quedar bien frente a la gente, ¿no? Ujú. Em, entonces, creo que cada vez más la gente en general sabe que vivimos en un mundo que es complicado, que tiene un montón de
cosas que nos gustaría que fueran de otra manera, ¿no? Y sabemos, si pensamos en una sociedad se hace de los ciudadanos, los políticos y las empresas, ¿no? Ujú. Entonces, los ciudadanos generalmente, no todos, pero hay un grupo de ciudadanos que generalmente es activista, el político que supuestamente debería estar encargado de que los países les vaya bien, y luego las empresas, al final del día, la empresa que lo hace bien y realmente se enfoca en agarrar su causa y tomarla por los cuernos y llevar hacia adelante una campaña, seguramente va a conectar mucho más con la gente que la empresa que está todo el tiempo tocándote la puerta diciéndote que te quiere vender una aspiradora, ¿no? O sea, Ujú. para mí muchas veces ahí es donde está el gran riesgo cuando hablamos de la publicidad, que es pasar a ser el vendedor de aspiradoras, ¿no? Ese que tú estás viendo la tele o estás haciendo algo y de repente te tocan, ¿no? Estoy hablando de los años 50, ¿no? Pero Claro. porque además a propósito, o sea, es ese vendedor de aspiradora de los años 60, 70 que llegaba, buenas, ¿qué tal? Mire, le traigo esta aspiradora. Y es como que totalmente anticlímax. Y puede pasar que sea así, ¿no? Que muchas marcas se conviertan en ese anuncio en el Instagram, ¿no? Ujú. Ese interruptor del TikTok o todo ese anuncio de 5 segundos que estás esperando que se acabe para ver el contenido que realmente quieres ver, ¿no? Entonces, Claro. creo que cuando una marca se empieza a asociar con temas que importan, que se conectan con la gente, realmente ocurre algo que es muy lindo, que es que la gente entonces le dice a la marca, ok, me identifico contigo y te doy chance de que me venda la aspiradora porque lo hiciste de una manera interesante y Exacto. más conectada conmigo, ¿no? No, genial. Me parece muy interesante porque obviamente hay publicidad, sin duda. Nosotros como locutores o la gente relacionada a este mundo, hay comerciales que nos encantan ver, que nos encanta ver, que es como si fuera, bueno, finalmente una película, una historia o se está hablando de otra cosa. Creo que siempre por ahí va el camino, pero no es lo que comúnmente vemos en YouTube, al cual le damos skip, o no es lo que vemos en televisión. Eh, ¿Te tocó mucho pelear ahí con las marcas como cuando tuviste que estar en las agencias de publicidad? Coméntame cómo fue esa etapa antes de dejar de vender pañales, como bien dices tú. Pasar a las Sí, narrativas sí. más No, fíjate que interesantes. no, es interesante, Mario. A ver, yo sigo haciendo Sí, comunicación para marcas y sigo haciendo publicidad. Eh, Nada más que ahora tengo la fortuna de poder trabajar con marcas con las que me identifico y con mensajes que me parecen relevantes, interesantes. Eh, y siempre fui, por ejemplo, y he sido un enamorado del humor, por ejemplo, ¿no? Que siento claro. que nos hace tanta falta a veces en la publicidad, luego en unas épocas donde parece que cualquier cosa que digas va a ofender a alguien, ¿no? Yo veo para atrás, Mario, muchas de las campañas que yo hice y que he hecho durante mi carrera, y creo que siempre está bueno jugar un poco en el borde, ¿sabes? Ujú. Cuando piensas en una idea. Y porque jugar en el borde y estar un poco, nosotros en Rainbow Lobster, que es nuestro colectivo creativo, yo lo llamo que el enemigo es la comodidad, ¿no? O sea, la Ujú. comodidad siempre es el enemigo, porque en esa zona cómoda, donde nada pasa, donde realmente sabes que, bueno, no te van a despedir porque ese anuncio que hiciste va a pasar totalmente desapercibido, este, pues ahí no pasa nada, ¿no? O sea, ahí eres uno más del montón. Cuando te la juegas un poco más en el borde y empiezas a hacer ideas que realmente llaman la atención, que hacen que la gente voltee a ver y a tener un punto de vista, es donde realmente para mí donde ocurre la magia con la comunicación. Y yo, por suerte, siempre tuve clientes, Mario, que de alguna manera creían o apostaban. Y obviamente que tú, pero también fui ese creativo terco queriendo explicarle al cliente que estaba dejando ir una idea que era increíble y muchas de Claro. esas se quedaron en el cajón, ¿no? O sea, sí, sí, un montón se quedaron en el cajón o en el, Sí, o en el sketch, ¿no? el sketch, claro, qué interesante, sí. Bueno, quizás cuánto de eso se pudo reciclar o envejeció bien en ese cajón olvidado. Claro, también eso era inevitable, tener siempre esa idea que estabas esperando a ver quién podías de alguna manera ¿Quién, venderla, ¿no? a quién se la podías vender? Oye, perdón, me dicen acá, y me parece muy interesante, ¿qué consejo le darías tú, por ejemplo, a pequeños emprendedores, a marcas pequeñas,
Aquí en Chile se le dice como al kiosco o ¿cómo se podría? ¿Kiosco se ocupa kiosco, no? No, sería Sí, como un kiosco, la tiendita de la esquina. a la tiendita de Claro. la señora Juanita, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo, se arregla, Dani. Sí, a ver, yo ¿Cómo? pienso dime, perdón, Perdón, claro, Mario. ¿cómo decirle a la señora Juanita? Eh, o no, estoy exagerando, pero no, a cualquier emprendedor que está en este momento, no sé, con su pyme, con su idea, su emprendimiento, no sé, Go Demos incluso, cuando comenzamos. ¿Cómo, cómo no ser el vendedor de aspiradoras? ¿Cómo encontrar qué se relaciona con tu marca, con una narrativa, con algo más que entregar? ¿Qué consejo tú le darías ahí Claro, como a quienes están empezando a promocionarse e identificar mira, ese cliente? te voy a contar, cuando yo empezaba en mi carrera publicitaria, creo que, es más, creo que en ese momento ni siquiera había entrado a una agencia. Había alguien algún familiar, me dijo que si lo ayudaba a hacer un anuncio para los clasificados, imagínate en esa época que habían los clasificados Wow, en el periódico, y exacto. podías comprar un pedazo de periódico pues, chiquitito, ¿no? Y recuerdo que ese familiar que me pidió, oye, ¿me ayudas a hacer un anuncio para los clasificados? Lo que vendía era pañales para adultos. Y literalmente pañales, pero en este caso para adultos, ¿no? Qué Este, buena relación. y, y yo me acuerdo que yo le dije, oye, hagamos una cabeza nada más que diga para pipí y pupú, ¿no? O sea, cuatro palabras y, y la verdad que le fue muy bien con el anuncio, ¿no? Este, y tú dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Oye, nos cuesta mucho como emprendedores, digo nos cuesta porque yo también soy de pyme, ¿no? Eh, Ujú. nos cuesta mucho invertir en publicidad. Cuando digo nos cuesta es cada anuncio, cada pauta en Instagram, cada pauta en TikTok o hacer un congreso como el que estás haciendo tú con GoDem. O sea, hay Ujú. mucho esfuerzo detrás. Sí, sin Eh, duda. entonces, yo pienso que es muy importante, si ya hiciste todo ese esfuerzo, pusiste vas a poner todo ese dinero, eh, tienes un riesgo muy grande que es pasar desapercibido con la comunicación. Y ese riesgo grande a veces tiene que ver con, no, lo que pasa es que quiero que oigan mi marca y que compren el producto, ponle el precio grande, vamos a hacer una promoción, ¿no? Y cuando al final del día la gente no se relaciona contigo porque esté barato el producto o no, ¿no? O sea, Bill Claro. Bernbach, un famoso publicista que hizo el anuncio de la década en el siglo XX con Things Mold de Volkswagen, decía que la magia está en el producto. Y sí es cierto, la magia está en el producto, o sea, en tener un diferencial importante como compañía, ya seas de servicio o pero cuando tú lo cuentas, lo tienes que contar Ujú. de una manera que esté rompiendo con lo que la gente está acostumbrada a escuchar. Entonces, mi primer consejo sería, arriésguense. O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que sea un anuncio que generó hate, ¿sabes? O sea, imagínate Ujú. tú que eso es lo peor que puede pasar en un mundo donde el hate está tan presente que todo el Hate mundo te no es putee en todo. redes sociales, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero por lo menos generaste o sea, la gente tiene que hablar con lo que tú haces. Ajá. O sea, lo peor que te puede pasar es decir, sí, estuvo bien. Entonces creo que es muy importante. eh, También otra cosa es saber qué te hace diferente, ¿no? O sea, yo Ujú. recuerdo muy bien cuando tú y yo nos conocimos, Mario, en un En los, congreso en los en, en- SOAS. en los SOBAS, y que tú me contaste el Go Demos como concepto y dije, wow, que te lo dije, oye, qué buen concepto. No hay, no sé, no conozco el mercado, yo te dije, no conozco el mercado en inglés, pero yo no he visto en español algo que le dé una plataforma a la gente para que, y le des todos esos servicios. Me pareció muy bueno. Y tú creíste en tu producto, tú creíste en lo que se hacía, y entonces ahí decidiste tomar el rumbo de tirar el all-in, que llamo yo, ¿no? Decir que, ok, pongo todas mis fichas a esto que creo. Entonces, pero poner las fichas en lo que crees tiene que ver también con contar una historia diferente y caerle bien a la gente y ganarte el corazón de las personas, que al final del día es Ujú. lo que logras con la comunicación, ¿no? Claro, ganarse el corazón, me gusta mucho eso.
dejar de vender pañales, o sea, ganarse el corazón más que el popó. Exactamente, exactamente. Ganarse el corazón más que el popó. Me encanta. Vivi, dime si hay preguntas, las pueden ir haciendo a través del chat, queridos amigos que nos siguen en el webinar. De hecho, vamos a tener un momento que tenemos a uno de nuestros usuarios que tiene un podcast en mente, que lo va a poder compartir aquí con Seba y recibir un poquito de feedback. Así que es una muy linda instancia que pudimos hacer para nuestros usuarios de pago. Y bueno, para cualquier otro que tenga una idea, la puede también ahí decir, hey, yo tengo una idea, dejarla en el chat para darle un tiempito acá al final de nuestro webinar, sería también ideal. Vivi, ¿hay algo? Ya te digo, aquí me está preguntando Jenny Becerra, ¿qué Ya. consejos das para los que estamos trabajando con agrupaciones culturales comunitarias? Mm, Ujú. Bueno, yo primero que interesante, que necesario además mm, lo que están haciendo, ¿no? O sea, creo que la cultura y la comunidad es súper importante. Yo lo que diría es aprovechar la red. Hay una cosa que en inglés le dicen el grassroot, ¿no? O sea, creo que cuando la gente está en una agrupación cultural y comunitaria, siente la verdad, ¿no? O sea, no. Y entonces habría que mantener siempre esa cosa genuina de la agrupación cultural comunitaria, ¿no? A veces que de pronto con una marca de agrupación cultural comunitaria quisiéramos de pronto hablar de una manera muy elevada y corporativa para hacernos creer de pronto o sentir como a un poco más grande. Creo que a veces el hecho de que sea una agrupación comunitaria y hablar así como agrupación comunitaria y ser totalmente transparente y lo que todo el mundo esperaría que fuera una agrupación comunitaria, te va a generar mucha mejor engagement o conexión con las personas, ¿sí? ujú. Que intentar ser alguien que no es. Y creo que eso es muy importante tanto para eso como para cualquier marca, que es tener muy claro quién eres y entonces expresarlo de esa manera, ¿no? Excelente. No, qué bueno, bueno, sin duda, esto de salirse de los pañales, la publicidad, dejarlo un poco de lado, me encantó la frase, lo voy a tener que repetir muchas veces. Eh, y pasar a narrar esto de los podcasts sin dejar lo humano que ya estaba antes, me parece muy potente, sobre todo como entrar a reflexionar sobre estas cosas que van más allá y pueden ser historias que pueden cambiar el punto de vista de otros o incluso movilizar estados, quién sabe, gobiernos, perdón, para tomar mejores decisiones respecto a temas, no sé, como el narco, que es el tema, yo creo, de estos últimos años a nivel latinoamericano, ha pegado fuerte Sí, y, lamentablemente sí. y lamentablemente sí, y creo que los niños del narco pega justo en un momento, bueno, las cosas ocurren porque están en el aire, ¿cierto? Y mientras uno abra los ojos y tenga la posibilidad de estar atento a qué está pasando, las historias están ahí. Em, ¿Cómo fue que, y si bien lo hablamos en la entrevista, y ahora pasando más a los amantes del podcast, sé que aquí hay varios, de hecho, por ahí un amigo mío, Braulio, director de podcast aquí en Chile, que tiene hartos podcasts ya ahí puestos en Spotify, a través de radios, qué sé yo, sin duda va a estar muy interesado, a ver si se anima a preguntar. Pobrecito lo expuse, así me va a retar, va a decir. Pero ¿cómo pasa Sebas? De la publicidad, de vender pañales, pero con humanidad, al tema de los podcasts. Entiendo que, bueno, Sebas, estuviste metido full en agencia, fuiste director de una agencia muy importante, luego fundaste luego la tuya entiendo que se vende, un caso muy exitoso, y tienes ese tiempo libre y dices, ¿voy a hacer podcast? No, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué ocurre con Sebas en su tiempo relajado ahí mirando el cielo? Si es que tiene ese tiempo, digo yo. Si es que Claro, te permites esa, eso, amigo mío. esa es la imagen que se tiene de todo el que vende una compañía, ¿no? Que te quedaste Exacto. Wow. en la alberca tirado en el ¿Y qué camastro, hago? ¿no? ¿Y qué hago ahora? Le pongo Sí, sí, nombres sí. a las nubes, qué sé yo. Claro, claro. No, mira, la verdad es que, bueno, primero a mí el podcast me cautiva, y de hecho uno de los grandes podcasts que a mí, de mis podcasts preferidos chilenos, Caso 63, ¿no? Eso, sí, sí, Es qué un bueno. gran podcast. Eh, yo te diría que es quizá el mejor podcast que he escuchado en español, y en español y en inglés, me parece una maravilla. Pero
A ver, yo en el 2010, Mario querido, me Ujú. logro convencer a AXA. AXA es una compañía de seguros, ¿ok? AXA, imagínense ustedes lo complicado que es hacer una campaña para una compañía de seguros, porque la compañía de seguros, nadie quiere tener nada que ver con los seguros. Eres el vendedor de seguro, creo que es peor que el vendedor de aspiradora, ¿no? Claro. Entonces, eh, teníamos un gran desafío entre manos, que era cómo hacíamos para que AXA, que no era un patrocinador oficial de la selección mexicana, pudiera ser parte de la conversación de la Copa Mundial, ¿ok? En el Ya, ya. 2010. Y 2010. Eso fue el Mundial 2000, de Sudáfrica. de Sudáfrica. Perfecto, sí. Y, y entonces había una clienta mía y amiga muy increíble, Madeleine Giraud, una puertorriqueña hermosa que siempre apostaba. Justo ahorita que tú hablabas de esto, de cómo encontrar gente que realmente apuesta y cree, ¿no? Y ella decía, ay, mi amor, tenemos que hacer algo diferente, no podemos, tenemos que salir de todo esto. Y yo decía, wow, qué bueno, sí, vamos, vamos. Y hacíamos unas reuniones en la agencia enormes donde nos poníamos a hacer brainstorm y nos comprábamos unas botellitas de vino y nos cagábamos de risa y estuvo buenísimo. Y de ahí salió, por primera vez dijimos, oye, porque además encontramos la posibilidad con Juan Claverol, que era mi socio, mi agencia se llamaba Arrechedera Claverol, y, y nosotros habíamos lanzado AXA al mercado mexicano, esta Ujú. aseguradora francesa, y salió esta idea. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si hiciéramos así? Primero salió así, ¿qué pasa si hiciéramos una telenovela? ¿No? Ya. Hicieron una Así nomás. telenovela y todo el mundo como, bueno, porque bueno, porque la telenovela pega con un montón de gente. De hecho, la publicidad, si recordamos, nace con las telenovelas. La telenovela en inglés se llama soap opera, ¿ok? Exacto. Porque financiaba las marcas de jabón, financiaban las historias de amor al mediodía en la televisión. Y de ahí sale el soap opera. La telenovela nace como un branded content, ¿ok? Qué Lo que hoy interesante, en no día, tenía idea. Ahora entiendo por qué se llama así en inglés. Qué bien, claro, soap ¿viste? Bueno, opera. Entonces, ¿qué pasa? Lo que es interesante es que no hay medio de comunicación que haya nacido si no es gracias a la publicidad, ¿ok? Ujú. Eh, y hay otro caso también muy bueno que Popeye nació como una inversión de la Comisión de Productores de Espinacas de Estados Unidos. Necesitaban crear y crearon un personaje que cuando comía espinacas se hacía muy fuerte, ¿no? Entonces, Ujú. basados en eso, lo que en ese momento estaba recién empezando a llamar, y hoy en día se llama branded content, ¿ok? Que es contenido hecho por marcas, producido por marcas, que llama la atención, que divierte, etcétera, y que puede entonces hacer que uno le ofrezca algo interesante a la gente en vez de interrumpir el entretenimiento. Y creamos entonces una serie. Obviamente no fue una telenovela, pero creamos la primera web serie para una marca en México, en YouTube, que se llamó El Talismán. Y El Increíble, man. Talismán esta era la historia, Mario, era un vendedor de seguros AXA un día se daba cuenta que cuando a él le iba mal, a la selección le iba bien. Y que cuando le iba bien, a la selección le iba mal. Y entonces, cuando sus amigos se empiezan a dar cuenta, porque está a punto de eliminarse México del Mundial, y en el último, cuando va a meter un gol, atropellan al Talismán y México anota, y México entonces se va al Mundial. Se Y ahí clasifica, claro. empiezan todos los amigos a querer que a él le pasen cosas malas, ¿no? Claro. Que tenga accidentes, que le vaya de la patada para que México pueda ir subiendo. Y entonces unos argentinos, cuando se dan cuenta que existe el Talismán y que venía el juego contra Argentina, le mandan una modelo para que le vaya súper bien y que a México le vaya mal. Entonces, si hicimos 12 episodios muy, muy lindos y ahí me agarró yo me terminé Mm, yendo a Argentina, eso lo produjimos con Polka en Argentina. Yo salí en unos perfecto. episodios y empecé a escribir y yo escribí el capítulo final, el episodio final de esa serie. Lo escribí estando en set, ni siquiera sabíamos cómo terminaba la serie. Y ahí entonces pasé por primera vez en mi carrera de hacer anuncios de un minuto, lo más largo que había hecho hasta ese momento, a hacer una historia el último episodio que escribí era de 12 minutos. Wow. Y ahí entonces como que yo dije, wow, aquí hay algo que yo no había experimentado. Obviamente quien trabaje en cine y eso se la sabe, pero yo no sabía, no, empecé a entender de arcos, de personajes, etcétera, etcétera.
Y empezamos a desarrollar nosotros como agencia en México, nos convertimos en una agencia pionera de branded content e hicimos luego reality shows, luego hicimos más series con Volkswagen, hicimos la primera serie hecha para Twitter en México, donde la gente intervenía en Twitter y cambiaba las escenas. Entonces empezamos a hacer contenido. Y ya cuando yo vendo mi agenda, mi agencia, es cuando yo digo, bueno, yo quiero estar en un lugar, lo Ujú. próximo que yo haga, que no sea una agencia de publicidad tradicional y donde pueda tener la posibilidad de hacer historias más largas. Y en hacer historias más largas me encuentro con el podcast. Y lo lindo del podcast, y todo esto termina acá en el podcast, es porque me encontré en el podcast la posibilidad de producir historias muy inmersivas bajos Claro, costos de producción. ¿Ok? Yo soy exacto. más fan obviamente tuve mi podcast de entrevista que fue el Martínez, pero Ujú. ahora muy clavado en podcast narrativos. Y bueno, y así nace mi pasión por el podcast. No, qué buen giro de entender que ese escritor guionista de telenovelas sería un creador de podcast. Y bueno, lo del niño del narco es un gran logro, felicitaciones, me Muchas encanta. gracias. E incluso el Martínez, que lo escuché varios capítulos, lo encuentro interesante. Eh, Ahora, para quienes ya tienen un podcast en mente, oh, alguien está enfermo ahí. Sí, sí. Bueno, podcast de la tos. Perdón, había un micrófono abierto por eso. Eh, Se va. Qué chistoso. Así son los webinars de Godemos. Eh, Claro, ¿sabes? Mira, esta es la pregunta. O sea, para allá va. Alguien que ya tiene un podcast hecho, o ya tiene su idea, que incluso la vamos a pasar luego de esto a compartirlos, cosas de tener un poco más de interacción Claro, con yo nuestros feliz. usuarios. Antes de ello, aunque aquí me rete la directora de piso, Daniela Baeza, eh, ya, yo tengo el podcast, tengo la idea, yo tengo una idea malísima, pero para mí me encanta. Es un podcast, quizá me la pueden copiar, de ficción sobre extraterrestres que caen acá en Chile. Y esto ¿Ok? está mezclado con un tema muy particular de la historia de nuestro país. Fuera de ello, tengo el podcast, lo hice con mi bajo presupuesto de poder, y tengo mis amigos que me pudieron ayudar, mi ingeniero en audio, que me hicieron la música, amigos actores, lo logré grabar, lo tengo. Eh, ¿cómo, cómo lo promociono? ¿Qué hago? ¿Lo subo a Spotify y veo qué pasa? ¿Hago como si fuera un producto y invierto publicidad en él? ¿Creo una campaña? ¿Le doy un contenido para saber quién me va a escuchar? ¿Lo ocupo como si fuera un producto comercial? ¿O dejo que huele y veo que pase? No sé qué sé yo. Porque, y esto relacionado con lo siguiente, porque me imagino que ya tenías un público que estaba escuchando el Penitencia. Martínez. Ah, el Martínez. Claro, el Martínez, por ejemplo. Tenemos un público acá, una esfera que habla, que escucha y el Martínez. Pero los niños del narco es otra cosa. Entonces, no es que literalmente, voy a escuchar el podcast de Seba y como, ¡ay, qué me está hablando este tipo! Como que Claro. obviamente son públicos distintos, de pronto el mismo, no, pero no es como que este me escuchó acá, luego me escuchan estos, son proyectos muy diferentes. Obviamente estaba penitencia entre medio. ¿Cómo Ujú. complementamos eso? Tanto como entenderlo como un producto de venta y cómo lo hicieron ustedes, cómo lo hiciste tú, lo entendiste desde Ujú. esa forma, entendiendo que son públicos distintos. Claro. Primero que es súper importante, Mario, la promoción. O sea, después de todo el Mm, trabajo que acabas tú de desglosar, de todo lo que ocurre para poder llegar finalmente a tener tu producto terminado. claro, eh, es como todo lo que decíamos antes de hacer algo que pase debajo de la mesa, ¿no? O sea, no queremos que pase debajo de la mesa. Eh, exacto. una cosa que hay que recordar es que la mejor estrategia para eh, promocionar un podcast es Ujú. estar en otro podcast, ¿ok? O sea, es, esa es, o sea, y te lo dice todo el mundo en la industria. ¿Qué? Cuando alguien te escucha en otro podcast, entonces ¿Qué? es mucho más probable que la gente te escuche. ¿Por qué? Porque estás en el ecosistema de podcast, ¿ok? Y le estás llegando a gente que consume podcast. Piensa que no todo el mundo consume podcast, ¿ok? O Mm, sea, es bastante, digamos, va creciendo de una manera brutal en Latinoamérica, pero no todo el mundo consume podcast. no, Entonces, no, claro. para empezar, tienes que partir que quieres que alguien que ya sea asiduo a la plataforma Mm, le parezca interesante. Ojalá fuera un podcast similar al tuyo.
Porque si yo voy a llevar a los niños del narco a promocionarlo en un podcast de publicidad, No, probablemente claro. la gente va a decir, puta, no sé si me interesa. O sea, ahora si quiero promocionar Martínez, seguramente me conviene ir a un podcast publicitario, ¿no? Entonces, eso es lo primero. O sea, yo pienso que es muy Wow. importante, es mucho más importante con un podcast las relaciones públicas que el espoteo tradicional, ¿ok? O sea, Ujú. yo antes de invertir un montón de plata en, eh, a ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, Instagram, ¿no? Ujú. Depende del podcast, ¿ok? Una cosa, eso es bien importante. Una cosa es un podcast narrativo, como Los Niños del Narco, y otra cosa es un podcast de entrevista como El Martínez, que es la categoría que más está creciendo en el Exacto. mundo, Que es ¿ok? más O sencilla, sea, claro, sencilla, lo digo es entre más comillas. sencilla porque no editas, puedes hacer video, ¿ok? O Ujú. sea, de hecho, los podcasts en video es la categoría que más está creciendo a nivel mundial y no por nada Netflix está ahorita invirtiendo en podcasts, tiene más de 60 podcasts ahora en su plataforma en Netflix y cerró con Joe Rogan, etcétera, ¿no? Entonces, Claro. todo esto para decir que dependiendo de la naturaleza del podcast, lo Ujú. que te conviene es, si es un podcast de entrevista, hacer guesting con Ujú. alguien que esté en un palo En un parecido de panel parecido. otro, ¿no? Y si es narrativo, pues tiene que estar en el lugar donde se están escuchando el género que tú tienes Eh, entre manos, ¿no? Oye, creo que no se me había ocurrido, pero lo encuentro obvio. Pero ahora que lo dices, sin duda. No, Y creo. pero fíjate que Mm. luego hay cosas muy obvias. Mira, por ejemplo, cuando nosotros Mm. lanzamos el talismán, volviendo a lo que te contaba antes, Claro. recuerdo que invertimos, no, la marca decidió invertir mucho en outdoor, ¿ok? Y Ujú. entonces tú salías a la calle y tenías grandes billboards que decían el talismán y el Wow. logo de YouTube y no sé qué. Bueno, fue el dinero más desperdiciado, ¿no? El dinero que más funcionó para el talismán fueron la pauta en YouTube, porque era donde podías acceder, estabas a un clic de distancia de ver el Exacto. episodio. Si la persona tenía que ver el anuncio, luego Exacto. entonces ir a su celular o llegar a la casa, ya se le olvidó, ¿no? No, claro, obvio. Qué importante. Creo que, mira, solo quiero hacer el siguiente link porque claro, tú lo que dices acá es tan obvio, pero no se me había ocurrido que cuando alguien te escucha en ese otro podcast, obviamente tiene relación porque esa persona escucha podcast y obviamente te va a seguir. O sea, muchos, esto lo dicen y es cierto, la gente que escucha podcast va a otro y a otro, se le acabaron los capítulos, va a otro y consume el género. Vas Eh, brincando, ¿no? Sí. y aquí solo quiero hacer relación como que importante es estar presente en esos lugares y solo quiero decirlo como en relación al CIBEC, como que importante también es estar en este tipo de congresos porque es el lugar donde te tienen que ver y tienen que escuchar, no solo tus colegas, productores, agencia, incluso Sebas que va a estar ahí, porque ahí hay oportunidades claro, no es como una oportunidad directa, Sebastián me va a dar trabajo, no, oportunidades directas de poder crear proyectos en conjunto y hacer lazos, conexión, redes, y ahí está. Eh, el dinero mejor, para mí, estar en actualización, que al final es lo que va a pasar en CIVEC, Ujú. es dinero, no es dinero gastado, es dinero invertido. O sea, anualmente yo tengo un presupuesto personal de Ujú. actualización. Yo no dejo de ir a Cannes. South by Southwest es un festival al que voy siempre. Ah, Cibex Santiago, por ejemplo, a mí me va a dar la posibilidad de conocer a un montón de gente y de escuchar o sea, porque no es que yo voy a tirar, ajá, ¿sabes? La sabiduría, claro, es para mí es la posibilidad de una muy buena pregunta, luego te hace pensar, incluso a veces escucharte platicando con alguien genera esa claro. conexión. Entonces, sin duda que lo que dices, Mario, es fundamental. O sea, olvídate de ir y escuchar a alguien. Luego, tener a esa persona muy cerca para justamente llevarte algo que te Ujú. puede hacer un giro, te puede hacer un giro en lo que tú estás haciendo y luego entonces te hace tomar una decisión que te ayuda, ¿no? Claro, no, buenísimo. Bien, mi directora de piso me dice, Mario, no seas tan duro, pasemos a los pitch. Vivi, por favor, cuéntame a quién tenemos como pitch, o sea, pitch le pusimos, pero finalmente es compartir su idea de podcast para que Seba pueda dar un Súper, feedback. Adelante. buenísimo, me ¿A quién encanta. tenemos, Vivi? Cuéntanos. Listo, tenemos al ganador, Jaime Bejar, que se Muy pronuncia por bien. acá. Dale, Jaime, puedes prender tu cámara, tu micrófono aquí para compartir con nosotros y contarnos qué idea tienes. Pero Esto primero yo quiero obviamente... saber cómo ganó. ¿Cómo ganó Vivi? ¿Cuál fue el concurso?
Sí, bueno, se hizo un concurso y él tuvo una propuesta para subir. Ah, Entonces se escogió dentro de una mesa bueno, y ya, ya, pues... ya, muy bien, ya Mira, viene mira, entonces una, prefiltrado. una curatoría. Muy bien, muy bien. Listo, Jaime, Jaime, por aquí. ¿estás preparado, querido? Oh, se está Déjame Jaime por ver. ahí, ¿no? Aquí está, pues sí está conectado. Sí, Se vamos a ver. achicopaló. No, no, para nada. Tenemos puros grandes monstruos aquí. Vamos, Jaime, Vamos, Jaime, ¿estás ahí? Danos una señal. déjate ir. O a lo mejor viste que justo en ese momento que se va al baño, ¿no? Ajá, puede Ahí ser, está, sí, pero sí, sí, dice que sí, que estaba en el baño. sí. Bueno, mejor dejémoslo un ratito porque está en el baño. ¿Viste? Nosotros lo llamamos. Está ¿Ah, eso te concentrado. dijo? ¿De verdad te dijo Sí, eso? sí, sí. Sí. Bueno, lo escuchaba. Bueno, entonces, Vivi, dime si hay alguna Bueno, para pregunta o algo. mientras. O si alguien de pronto tiene. Esto es de momento. Si alguien tiene una ideita loca por ahí, quién Sí, sabe. sí, 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 déjame, ya subo. Ok, también Jaime ahorita nos va a contar un poquito de él, tenía un como comentario. Y acá, la voz de Rod dice, hola a todos, hola Sebas, en un podcast de tipo individual de opiniones impopulares, tipo traes un tema a la mesa y decís, voy a emitir mi opinión y seguro me van a funar, pero aún así voy a dar mi opinión. ¿Cómo cuidas la línea no terminar en podcast que nadie quiere escuchar porque cae mal? Y por el contrario, mantener el interés. A ver, yo le respondería a Rod que por el contrario, no hay nadie que no le guste el chisme y escuchar a alguien que dice cosas que a todo el mundo no le gustan. O sea, a ver, ustedes, yo soy fan de entrar a Instagram a ver los comentarios de cuando le tiran a alguien, ¿sabes? Entonces, creo que si haces el mejor ejemplo de esto son los shows de comedia de roast, ¿no? Donde le pegan a alguien por todos lados. Entonces, al contrario, yo lo que creo que está bueno y lo que sí le recomendaría a Rod es que no se quede solamente con su punto de vista, sino que busque precisamente en el pimponeo. ¿Quién está del otro lado con un punto de vista totalmente en desacuerdo con él? Y eso va a ser un podcast que sin duda la gente va a querer ver, porque no hay nada más lindo que ver que una discusión y ver quién tiene un punto de vista, si está de acuerdo conmigo o no. Genial. Vivi, ¿tenemos alguien más mientras Sí, sí, sí. llega? Tenemos a Mateo Sarmiento. Dice, hola, hola, excelentes noches, querido Sebastián y Mario. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo más importante de los podcasts? Buenísimo, Mateo. Así se llama mi hijo, Mateo, el Ah, grande. Yo creo que lo más importante del podcast es que conecta con la voz. Y la voz es de las cosas que más inmersivas pueden ser. Em, Quiero decir, no hay nada más inmersivo que escuchar en un momento que tú no puedes estar incluso haciendo algo más, pero estás escuchando, ¿no? Entonces, el escuchar te genera o te ayuda a la imaginación de una manera brutal. Incluso si tienes el... A mí lo que pasa es que cuando hablamos de video podcast, realmente a mí se me va a una categoría diferente porque realmente es un talk show, ¿sí? ujú. O sea, pero cuando tú le quitas la imagen a un contenido y solamente la escuchas, creo que lo más importante es que conectas con la audiencia de una manera muy, muy auténtica, porque además, y esto lo decíamos el otro día que estábamos en Adweek con Saskia Niño de Rivera, que es mi socia, donde llevamos Penitencia, que es este podcast donde llevamos micrófono a las cárceles, es que nos dimos cuenta que otra cosa que ocurre con el podcaster es que no tiene un filtro editorial. O sea, tú sabes que, Mm, que el podcaster, al no depender de nadie más que de sí mismo, logra entonces decir lo que quiere decir sin filtros. Entonces creo que justamente, y por eso volví a lo que decía antes de Rod, oye, si tienes algo polémico que quieras decir y quieres tu punto de vista y eres tú y tú contra el mundo, hazlo porque nadie te va a decir que no. Cada semana tú le puedes dar publish y todo el mundo va a poder entonces oír tu episodio. Creo que eso es lo más lindo, la independencia editorial y lo inmersivo de la voz. buenísimo. Perfecto. Yo tengo una preguntita. ¿Será que nos da tiempo Ah, de Hernán? Hernán Hermosilla tiene una idea de podcast mientras se logra conectar a Jaime porque tiene problemas de audio y micrófono. ya, perfecto. A ver, ¿Sí? esperemos, aquí tenemos a Ok. Jaime.
en línea. Listo. Entonces, Hernán, ¿estás por aquí? Tu cámara y tu micrófono, please. Sí, Listo. ya, ¿me escuchas? Sí, Sí, sí. Sí, vamos. adelante, Hernán. Sí, sí, escucho. Deja encender. Ahí está. Se apagó. Vamos de nuevo. Hola, hola Seba, ¿cómo estás? Hola, bien tú, Hernán. Sí, re bien. Mira, bueno, lo mío iba después de Jaime, que es el ganador, pero yo tengo una idea de podcast y a lo mejor tú pudieras darme los primeros feedback de aquello. Sí. Mi idea es la siguiente. Es un papá casado, cesante, 50 años, y que lo que está haciendo en casa es únicamente pensar sobre sí mismo, pensar de las cosas de la vida en términos de cultura, y siempre todo en temas crónicos. Y le puse papá pop, porque habla de cultura, habla de cine, habla de teatro, habla de filosofía, habla de viajes en familia, tiene altos valores, digamos, o valores bastante lógicos, pero todo lo cuenta en modo ironía, en modo black, y no más de 8 minutos. Esa es como la idea que tengo en la cabeza, y tengo una demo ahí que mezcla un poco esto de la crónica como género, no como género periodístico, sino como género literario. Mezcla también un poco el radioteatro y la publicidad inventada y también irónica. Eso. Ok. Hernán, te hago un par de preguntas importantes. ¿Esto Vale. que tú me estás contando es ficción? Es ficción. Ok. Creo que es muy importante porque suena, si es crónica y son 8 minutos de una persona hablando, quiero entender si lo que tú te estás imaginando es que son las reflexiones de él sobre la cultura y todo esto que me estás comentando. ¿Es como un diario? ¿Es algo más que él escribe? ¿O cómo se ejecuta esa idea? Mira, te doy un mood de eso. Se llama Papá Pop. A los 50 quedamos hablando solo. Es decir, que un papá se autorrecuerda a sí mismo, ya nadie lo pesca, entonces habla de lo que se le viene a la cabeza, en modo random, ¿ya? Eso es. Pero ¿qué tiene Ok, que ver? Está entonces, muy conectado con la realidad política, está muy conectado con la realidad social, está muy conectado, pero como ya está cesante y solo, habla solo. ok, yo lo que creo que es muy importante es que le des contexto a la audiencia, entendiendo, te voy a dar un ejemplo. Caso 63, la grabación es una excusa de una psiquiatra que se encuentra con un paciente y todas son las grabaciones de sus sesiones, ¿ok? Homecoming, que es otro podcast también muy famoso que luego se hizo serie, eran las grabaciones de una mujer también, era una terapeuta. No te estoy diciendo con esto que tienes que buscar una grabación de nada, pero lo que sí creo que es importante es que la gente piensa que lo más importante, Hernán, es que cuando la gente entre a tu podcast, esas 3 líneas que le digas, le dejen muy claro de qué va el asunto y genere una curiosidad. ¿Ok? Entonces, lo que siento que te podría faltar es cuál es el obstáculo de nuestro personaje. ¿Ok? Porque si yo voy a entrar a oír a este papá pop solamente a contarme lo solo que está, no sé si eso realmente me va a jalar para conectar con él. Pero si tú me hablas un poco más del personaje y me dices, por decir algo, ¿ah? Un tipo que acaba de enviudar, se quedó su hija, se fue está viviendo en el exterior y él está más solo que la una y un día se encontró con que quería hacer un podcast y esto, por decirte algo, ¿ah? O sea, creo que si lo logras llenar alrededor de una historia que te va a dar entonces un hilo conductor para que entonces cada nuevo episodio tú vayas sintiendo que el personaje también va cambiando. Porque lo que creo que es importante es que cualquier historia logre que el personaje vaya cambiando, porque si no, lo que no quisiera es que se convirtiera en un podcast que pareciera de no ficción, que es más de reflexión. Ese sería un poco mi feedback. Y para eso te recomendaría que hicieras un logline
tiene que tener el personaje, cuál es la barrera que tiene, y una vez que se enfrente a eso que lo saca de lo que él estaba acostumbrado, cuál es el desafío. ¿Vale? No, genial. Qué No sé bueno. si, Hernán, si con eso te respondo, ¿te sirve de algo? No, no te entendí nada. No te entendí nada. ¿No me entendiste? A ver, voy a tratar No sé si de estás volver. intentando decirme que cree un verosímil. No sé si me intentas que yo haga un verosímil en torno a la historia, de manera que de ese verosímil se cree un enganche en el público. No sé si es eso lo que estás intentando No, decir. Ujú. O que la reflexión sea a partir de otro hecho social que genere cadena en el público. Vale, lo que te estoy queriendo decir es que si tienes un podcast de ficción donde estás creando un personaje, estaría bueno que escribieras a ese personaje que le está sucediendo para que yo quiera escuchar el podcast más allá de lo que él me tenga que decir. Claro, tienes que escribir una historia de O él sea, que en se el vaya podcast está modificando. escrito su visión de mundo, está escrita su rabia, está escrita su desolación, pero también está escrito su recuerdo. Vale. A lo mejor lo tienes y yo no lo estoy viendo, pero me estaría faltando, así como me lo pichaste, es lo que percibo, ¿vale? Gracias, Hernán. Gracias. A Sí, ti. súper bien. No, genial. Gracias por compartirlo. Entiendo a través de Seba que, claro, lo que falta un poco es como darle esa ficción, escribir esa historia, cómo se va modificando en esos capítulos para que este personaje le vayan pasando cosas también y no solo sea reflexionar, sino que ocurra algo un poco más a nivel de acción, eso como dramatúrgicamente. Pero está re bueno, creo que sería súper bueno, sin duda en el CIDEC se van a ver, así que van a poder conversar un poco Yo más. feliz, Eso está mándame re lo que bueno. tengas y yo por ahí a lo Claro. mejor hay más cosas que leer y yo feliz de darte Sí, más feedback. sí. Gracias, Hernán, Buenísimo. qué bueno, pero muy buena idea, me gusta. Claro, es que yo me aferro al Gracias. género de la crónica. Al género de la crónica. No sé si ustedes entienden que la crónica habla de un hecho y lo desarrolla de un modo totalmente desordenado, atemporal, pero sigue hablando del hecho. ¿Cachai? Hoy día nació el jabón Copito. Copito nació en medio de la muerte de Francisca. Francisca era dueña del presidente de la República de Chile. Pero bueno, Francisca no tenía nada que ver con... Odiaba, le gustaban los perfumes franceses. Lo que igual que hoy día, que cuando Francisca compró ese jabón Copito, se lo regaló al perro. Definitiva. Lo que a mí me hace pensar es lo siguiente, bla, 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 bla. Eso. Gracias, Hernán. Sí, podemos seguir conversándolo, genial. Vivi, vamos a pasar a Jaime, que estaba por ahí, no sé si estará listo. Vivi, cuéntanos. Sí, ya le Sí, acá pregunté estoy, por ¿se WhatsApp. escucha? Sí, Jaime, por Venga, favor, sí. adelante. Gracias, Sí, Seba. no hubo caso en el notebook, así que tengo que hacerlo por el celular. Bien. Sí, de hecho estoy con el micrófono aquí y todo y no resultó nada en el celular. Sí. Bien, está bien. Como sea, hay que Hola llegar, Seba, así que ¿cómo estás gracias. ahí? Hola Mario. Bien, bien, tú, Jaime. Hola. Bien, bien. Primero que nada, muy emocionado por haber ganado el mejor, el que te dejó más enganchado, como se puede decir, de la historia, que en un Muchas minuto tenía felicidades. que resumir todo lo que sabía y en un minuto dije, ¿cómo voy a contar todo? Pero traté de decir algo que era muy importante, que el tema urbano, que es el reggaetón. ¿Ya? A veces pasa que en los podcasts uno va contando una experiencia de vida de uno, que uno lo está viviendo. ¿Por qué? Porque yo empecé a escuchar reggaetón a los 13 años, cuando recién se inició. Ok. De hecho, yo hubiera escuchado a Kurt Cobain, hubiera escuchado a Nirvana incluso, pero no los conocía, entonces me llegó el reggaetón a mí. Ok. Y como vivía en población, tuve que escuchar el reggaetón porque se escuchaba mucho en población, 9 de la mañana escuchando ahí reggaetón. Entonces me empezó a gustar a la final. ¿Ya? Entonces hay muchos temas de por medio porque estamos hablando desde los 13 años, yo tengo 36 años, entonces toda una historia escuchando reggaetón. De hecho, ahora
hace poco me metí al reggaetón cristiano, que es también otro tema, Ah, wow. claro. Y Cuéntanos, quise hablar de los dúos musicales. Quise hablar de Wisin y Yandel, Yagi Maki. No sé si escuchan reggaetón ustedes, pero Sí, 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 al menos yo soy bien ahora reggaetonero. sí, ¿o no? ¿Eh? Ah, ya. Sí, sí, sí. Entonces, pasa que hablé de los dúos musicales en sí. Y los dúos musicales había mucho antes, en el 2000. Había muchos Yagi Maki, Zion y Lennox, Wisin y Yandel. Y no se separaron algunos, y hay algunos que se separan por el tema de ego, por el tema de muchas cosas en el dúo que hacen que a las finales se separen. Ok. Jaime, ¿Entiendes? cuéntanos, Dígame. cuál es la idea de tu podcast. ¿Qué te gustaría como recibir de feedback acá de Seba? ¿Cuál es tu podcast que imaginas que deberías hacer? ¿Cómo contar la historia? Porque tengo mucha información, entonces no sé realmente cómo Mm, contar la historia de por sí. Por ejemplo, acá en Chile se está haciendo el reggaetón, pero el reggaetón con autotune, que es lo que comenté en el casting. El reggaetón con autotune a mí no me gusta. De hecho, es raro ver una persona que escucha reggaetón desde los 13 años que no le guste el reggaetón con autotune. Pero pasa que antes se contaba una historia en el reggaetón y la gente seguía eso. mm. Entonces, tu pregunta tiene que ver Y como, ahora ya no se cuenta una historia. tu idea de podcast sería como, cómo contar la historia del reggaetón chileno o cómo narrar, ¿te gustaría A narrar ver, esa historia? ¿Ah? claro, parte de ahí. Sí, de hecho ¿Cuál hay es el muchos podcast que temas. tienes? ¿Cómo es el podcast que tienes en tu Dúos cabeza? musicales. Dúos El tema musicales en el que reggaetón. quiero iniciar, claro, dúos musicales de reggaetón. Ok, te hago una pregunta. Entonces, es un podcast no ficción, es un podcast documental sobre la historia de los grandes dúos del reggaetón. Sí, como Baby Rasta y Gringo, que empezaron en el reggaetón. Uno de los, No de importa, los mayores. no importa quiénes sean. Lo que te estoy diciendo, Ya, estoy queriendo llegar, que es un poco lo que hablábamos antes con Hernán. Tú tienes que poder convencer a alguien que está y tiene como, tu opción tiene 3 millones de opciones, ¿ok? Y tú tienes que convencerlo en exactamente 7 segundos de que no tiene que darle swap y pasar a algo más. Entonces, lo que yo te preguntaría es, ¿por qué? O sea, hay una gran pregunta que es, ¿por qué esto y por qué ahora? ¿A mí qué me va a traer a mí conocer la historia de los dúos? ¿O qué hay dentro de los dúos que sea tan interesante para ti? es interesante por el asunto de que cuando uno quiere iniciar en el reggaetón como solista, acá en Chile está ocurriendo mucho que la persona quiere cantar reggaetón y quiere cantar solo, quiere hacer todo solo. Ok, Entonces, ¿qué entonces pasa? Que la cuando, cooperación es lo que te gusta de los dúos, la cooperación. claro, lo que pasa es que nunca uno va a hacer el chanteo. El chanteo es cantar de la forma rápida y hacer la forma del coro. Nunca Ok. nadie va a hacer eso, excepto con la ayuda ahora del autotune, que ahora sí se puede. Ok, entonces yo lo primero que te diría que está bueno es entender, si es la historia, quiero pensar que cada episodio va a ser un dúo, ¿correcto? Sí, Ok, y tú te quieres enfocar en ese episodio, tienes varias maneras de abordarlo. Tú puedes abordar históricamente cómo se conocieron, cuál fue su primera canción, y ir agarrando. Me imagino que no vas a tener como acceso a ellos, ¿sí? O sí tienes acceso a entrevistarlos, ¿no? ¿Verdad? de hecho siguen vigentes. Por ejemplo, Baby Rasta, yo si le hablo, me va a hablar en Instagram porque es súper humilde. El chico no es Está bien, así Eso está bueno. pero tan. ahí sacas un episodio. O sea, lo que quiero pensar es que tienen que pensar siempre que hagas un podcast que tú tienes que tener por lo menos una primera temporada de 12 episodios. Claro, Digo, sí, porque si yo, 12 episodios son 3 meses de podcast, ¿ok? O sea, yo salgo hoy y dentro de 3 meses, o sea, pensando que salgo siempre una vez a la semana, ¿ok? Ujú. Entonces, sí, le si entiendo. tú, Por si tú, ejemplo, yo pero ahora. deja Dígame, termino, dígame. Jaime, la idea. Entonces,
lo primero que tú tienes que hacer cuando piensas en algo así es, ok, ¿qué acceso tengo cuando hablamos de un podcast documental como el tuyo? ¿Qué acceso tengo a la fuente real? ¿Tengo acceso o no tengo acceso? Ok, si tengo acceso a los 12, tengo que tener acceso a 12, por lo menos uno de cada dupla, de cada dúo, durante 12 episodios. Es difícil. O sea, es gente famosa. Generalmente alguien lo podría hacer de repente un buen productor musical, podría hacer un podcast como el que estamos contando. Entonces, de entrada te diría que aunque en el Instagram de uno de ellos vas a encontrar a uno. Entonces, yo te recomendaría, lo primero que hagas es poder trabajar con todo lo que puedas encontrar de información pública de ellos. ¿Ok? Entrevistas que ya le hayan hecho, Ok. etcétera, etcétera. Ahora, tienes que asesorarte también legalmente para poder ir agarrando pedazos y tú armar la historia con información pública, con entrevistas, con cosas que hayas visto, con artículos, etcétera, etcétera, para que tú vayas construyendo la historia, ¿ok? Yo te recomendaría que nosotros tenemos un podcast que se llama Sonograma, Anatomía de una Jugada, donde, por ejemplo, hacemos una investigación sobre el cabezazo de Zidane y construimos toda una historia alrededor de eso. O sea, eso te va a permitir a ti narrar lo que quieras narrar de eso, y entonces ya Esta tienes historia empieza en el 2000. una historia narrativa basada en documental de cosas que ya existieron en información pública. Ahora, lo que ahora yo te preguntaría es, ¿por qué voy a escuchar tu podcast? Ya tienes el cómo. Ahora es qué quieres enfocarte, porque por ejemplo, tú me hablas de la cooperación. Bueno, me voy a enfocar en el proceso creativo de una dupla haciendo reggaetón en el año 2000, ¿sí? Donde había una escena, seguramente vas a poder construir el mundo de lo que significaba el reggaetón, de cómo en ese momento era mucho más underground, de hoy en día es totalmente mainstream, pero en ese momento era totalmente marginal y solamente lo escuchaba supuestamente la gente, X cantidad de gente, ¿sabes? Y eso te da, pero bueno, eso es un podcast y Ujú. el otro podcast es la historia de ellos como dupla. ¿Me explico? Esos son el tipo de cosas que yo te invito a que vayas pensando y entonces lo que hagas es, tírame una línea que diga, vamos a escuchar la historia de amor y desamor de los dúos del reggaetón moderno, por decirte algo. ¿Por qué digo amor y desamor? Porque me imagino que tiene que haber Perfecto. un conflicto para yo querer verlo. Siempre recuerda que en cualquier historia tienes un protagonista que quiere algo y alguien o algo se lo impide. Y eso ha funcionado toda la historia. Entonces es importante encontrar el obstáculo detrás de estas historias y qué me va a llevar de aprendizaje para poder picharlo. Buenísimo. Perfecto. Jaime, muchas gracias, excelente. Creo que un temazo, además, explorar el Sí, reggaetón chileno, que es como que no nace en este país, pero llega y acá pum, se potencia mucho. Y si viene como de tu sensibilidad respecto a tu entorno, lo encuentro genial. Así que adelante. Ahí vamos a poder ver a Jaime en este CIBEC. Sebas. pero una Ajá, cosita, nada más te iba a decir con eso que dijiste ahorita, porque ajá, según yo lo que tú tienes, Jaime, no es solo reggaetón chileno, ujú. pero si fuera de reggaetón chileno es mucho más para mí relevante porque es algo quizás menos explorado que el reggaetón en general. Seguramente podcast de reggaetón hay 10.000, pero estaría bueno encontrar algo que lo hace diferente a cualquier otro podcast de reggaetón que hayas escuchado antes. Nada más te dejo eso ahí picando, ¿vale? Está muy bueno. Ok, Sí, ok, vale, vale. ok. Gracias, Jaime. Muchas gracias. Para terminar, querido Seba, teníamos una última pregunta ahí en el chat. Vivi, creo que era de Braulio, tenía algo por ahí escrito, así que con eso ya vamos dándole término a nuestro querido webinar. Muchas gracias, Seba. Bueno. Adelante, Vivi. Listo. Dice Braulio, el podcast en su origen busca apuntar a un nicho, no busca ser masivo como la radio. Lo que pasa es que ese nicho puede ser gigante y estar en cualquier lugar del planeta. ¿Cómo puedo lograr internacionalizar mis contenidos? Ok, siento que está como en dos partes la pregunta, pero vamos sobre lo del inicio. A ver, no solamente el podcast, cualquier contenido en general va a un nicho, entre comillas, ¿ok? O sea, la gente que consume contenido de true crime, ¿no? De crimen verdadero, es gente que le gusta los crímenes no resueltos y la sangre, por ejemplo, ¿no? Sin importar si además a mí me gusta el fútbol y no sé qué, pero lo que nos une en común es que nos gusta el true crime, ¿no? Alguien que le gusta la ciencia ficción, o sea, por eso hay diferentes géneros, ¿no? Entonces, sí es cierto que
si hay un podcast que habla de algo muy, muy específico, que creo que además lo lindo de los podcasts, porque luego en los podcasts, sobre todo los podcasts de entrevista, donde hay temas como muy, muy específicos, lo bueno es que es interesante es que hay una comunidad que de otra manera no podría hablar. Les voy a dar un ejemplo. Y ahorita voy a la parte de la internacionalización, ¿vale? Cuando fui a una conferencia de podcast el año pasado, conocí a una chica que sufre de parálisis en su cuerpo, ¿no? Y ella tiene un podcast que habla de un tipo de parálisis en particular que cura una cierta enfermedad, ¿no? Quiero decir, que tiene una enfermedad en particular como muy, muy particular. Son muy pocos los casos en el mundo, pero lo que le pasa a ella es que o sea, al no haber una oferta de nadie hablando de ese tema, ella se convirtió en la autoridad de esa enfermedad de alguien que la sufre en primera persona, ¿ok? Y sí, es verdad que no tiene 8 millones de descargas o 4 millones de descargas porque no es un podcast True Crime. Y digo True Crime porque True Crime es quizás la categoría más grande de cuando pensamos en género en podcast. Ella se fue a un podcast de salud que hablaba de algo así de chiquito, pero que le importaba un montón. Eso sí, lo que es importante es que a quien le importaba muchísimo. Entonces, ¿cómo ella internacionalizó el podcast? Es que, claro, su podcast era en inglés y esa sería la primera respuesta para quieres internacionalizar un podcast, hazlo en inglés. Busca, hoy en día hay maneras de traducir las cosas, hazlo en inglés, además del español. Y dos, si no, el español también es bastante grande. Haz entonces temática que le toque a un montón de personas. Y nada más para terminar mi comentario, que iba con esto del nicho. Un día me llama y me dice, oye Sebastián, quisiera que me ayudaras porque se me acercó una farmacéutica, que es la farmacéutica que tiene la medicina que trata esta enfermedad que tenemos nosotros, y entendieron que la mejor manera de llegarle era si yo hacía mención de ellos en mi programa. Y yo le ayudé a hacer una estrategia porque obviamente como ella no era podcast, o sea, no sabía de medios, le ayudé a hacer una oferta lo suficientemente jugosa para que además ahora pudiera vivir de su podcast, ¿no? Wow. ¿A qué voy con esto? Es que el poder de un buen podcast que le llega a la persona correcta genera unos niveles de fidelidad y de comunidad mucho más grandes que otros medios. Wow. Qué buen ejemplo, amigo. Muchas gracias. Creo que ha sido un webinar muy de libro. Creo que hemos aprendido muchas cosas, porque también es interesante traer a la comunidad de GoDemos y bueno, a este webinar abierto, no solo hablar de doblaje, locución, narración, acento neutro, sino que también abrir la mirada y que dentro de nuestra habilidad como locutores, como personas que nos gusta el hablar, que venimos del arte, la actuación, el periodismo, en fin, lo que sea, tenemos de manera innata finalmente la posibilidad de poder comunicar a través de nuestros futuros podcasts, si es que es lo que te gustaría hacer, y quizás con esta pequeña pincelada que tuvimos hoy día, de cómo hacerlo, o agarrar esta herramienta y que te pique el bichito para hacerlo, creo que es muy necesario y sin duda lo pueden seguir profundizando con Sebas en el CIBEX Santiago, el 6 y 7 de diciembre, donde además Sebas va a estar dando un taller exclusivo solo para 12 personas, donde obviamente van a hablar del podcast, de cómo echarlo a andar, de cómo tener una buena idea y que de pronto de ese taller surja un podcast muy visitado en los próximos años. Así que no perder esta oportunidad que vamos a tener a Sebas. Sebas, te reagradezco, querido amigo, el pana rechedera, No, por estar no, aquí esta noche con nosotros. Gracias a ti. Si me permite cerrar, yo creo que una cosa que tienen que Por llevarse, favor. entendiendo que hay mucha gente que trabaja con la voz, probablemente escuchando este show, es lo lindo del podcast es que cualquiera puede agarrar un micrófono y empezar a decir algo. Y todos tenemos algo que decir. Todos tenemos una pasión que puede salir y no tengan miedo. Es sencillamente grabar y experimentar. Y no hay nada más lindo que poner, se los digo por experiencia propia, poner tu primer episodio allá afuera y empezar a ver con 3 escuchas que tengas y 2 comentarios de gente que conectó con lo que hiciste. La verdad es que tiene un nivel
de superación y de sentir que lo que estás haciendo tiene mucha más repercusión que solamente un trabajo por el que te pagan. Así que les recomiendo eso, sobre todo si trabajan con la voz, que es lo más lindo que puede haber para un podcast. Es genial. Sebas, muchas gracias por tus consejos. Los tengo todo anotado aquí como dejarnos un poco más de vender pañales. Me encantó eso. El enemigo es la comodidad. Ganarse el corazón más que el popó. Por ahí apareció entre medio. Lo de la soap opera, qué buen concepto para entenderlo bien, porque nunca había entendido por qué la traducción en inglés era así, de una teleserie, de una telenovela. Así que bien, y bueno, sin duda, a lo mejor, cómo llamar la atención de los podcasters, de los que escuchan podcast, es estar presente en un podcast, de otro podcast que escuchen. Y obviamente van a escuchar el tuyo, lo encuentro muy, muy bueno. Sin duda, más todos los consejos que también pudiste darle a nuestros usuarios de GoDemos. Buenas noches. Buenísimo. Amigo mío, a todos los que participaron de este webinar y a quienes lo van a ver de forma diferida en nuestra plataforma, aplicación, donde están todos los webinars, más de 12, llevamos más de un año haciendo webinars todos los meses y los pueden ver como si fuera un Netflix, imagínense, en eso estamos ahora, en eso está GoDemos, imagínate, Seba, generando este Bien. nivel de contenido. Y Esa es la agradecemos los más de 20 audiencias que tuvimos esta noche y bueno, sin duda las más de 1000 reproducciones que va a tener este webinar ahí dentro de nuestra plataforma. Agradecemos, Vivi, muchas gracias. Walter Castillo. Vivi me dice, falta la foto. Bueno, La foto. tomémonos la foto final y ya está. Ya Daniela Baeza ahí, nuestra directora de piso, y a todos los que participaron de este webinar. Sin duda nos vemos en el CIBEX Santiago. Pueden tomar este taller con Sebas a un módico precio que estamos preparando para ustedes, que les va a llegar ahí, así que está interesante el día domingo, donde pueden estar ahí sus 2 horitas y un poquito más con nuestro querido Sebas. Saludos a todos, qué placer verlos a todos, qué genial, Jaime ahí, y genial, George Smith, Carla, Jenny, qué buena, Braulito, Walter. Vivi, cuando quiera tome la foto. Listo, voy. Hágale, pues. 1, a las 2 y a las 3. Listo. Eso. Buenísimo. Listo. Bueno, gracias. Bueno, por acá. Bueno, Sebas, querido amigo, nos vemos pronto. Acá te esperamos en Chile con los brazos y el corazón abierto. Bienvenido a tu patria, a tu tierra, a tus raíces. Qué lindo, gracias. Feliz de ir. Eso, querido amigo. Listo. Buenas noches. Venga. Adiós, Latinoamérica. Nos vemos en el próximo webinar de diciembre y en el CIBEX Santiago, 6 y 7 de diciembre. Nos vemos. Buenas noches. Bye, bye. Gracias. Bye.